Pasada ya la etapa más dura de la pandemia, bueno, el aislamiento ya quedó en el pasado, lo dijo ayer la ministra Bisotti, y pasada con bastante éxito, sobre todo en lo que tiene que ver con la vacunación, porque más allá de las críticas que hubo al principio, más allá de muchas declaraciones que se fueron dando, muchas de ellas desafortunadas, realmente la manera en que se desarrolló la vacunación en nuestro país fue épica, tal como dijo la ministra, por la celeridad con la que se fueron trayendo las vacunas, también por el convencimiento con que la gente se apropió de esas vacunas. Pasado eso, empezado ya una recuperación económica, porque los números están mostrando eso. Hay un crecimiento en la industria, un crecimiento en el comercio. La inflación es el principal tema que le queda por resolver al gobierno. ¿Usted cree que esto se le va a encontrar la vuelta? Porque si bien se fueron lanzando algunos programas como los acuerdos de precios, la historia demuestra que no siempre o prácticamente nunca han dado resultados. ¿Usted cree que esto se puede de alguna manera contener, porque pareciera ser una condición indispensable para pensar en el 2023? Sin lugar a dudas. Yo diría que más allá de las manifestaciones de deseo, tenemos la obligación de resolver el problema. El problema no es resolver de 100 a 0 en 2 días, pero sin lugar a dudas hay que trabajar en un problema multicausal que tiene y ha tenido en la Argentina históricas dimensiones en materia económica. Digo, ¿no? La inflación ha sido siempre un problema, fundamentalmente de los sectores laburantes y de los asalariados, que son básicamente quienes más ven cómo se corroe su salario en función del aumento de precios. Lo decía el propio Perón, digo, ¿no? Aquella famosa frase de que los precios iban por ascensor y los salarios por escalera. Y me parece que la diferencia con otras etapas de nuestro propio gobierno, allá por 2003 a 2015, es que estamos de alguna u otra manera con la sensación y con la realidad también de que los salarios no terminan de ganarle a la inflación, o que es poco el margen de ganancia que tienen respecto a la inflación. Bueno, yo creo que el control de precios no alcanza, tampoco creo que haya que dejar de hacerlo, creo que hay que generar un proceso de acuerdos claramente con los sectores productivos de alimentos. Es una inmoralidad que en la Argentina la mesa de cada una de las familias se vaya por las nubes en algunos meses y que tengamos un proceso de control de precios tremendo. Y creo que hay que también atacar otras situaciones que tienen que ver básicamente con focalizar la mirada del Estado en el control de las intermediaciones de precio, generar claramente alternativas en materia alimenticia, generar un proceso de job generando mucha más producción para que haya también mucha más oferta. Yo creo que en eso hay que también poner mucho la mirada y tratando obviamente de no perder de vista lo que pasa afuera, porque digo, además de la pandemia, que ha sido un golpe muy duro para la realidad de los argentinos y del mundo, hoy estamos en una guerra nuevamente, después de mucho tiempo, una guerra mundial, que tiene probablemente pocas implicancias en términos humanitarios en la Argentina, pero que tiene sin lugar a dudas un proceso de influencia en términos económicos que uno no alcanza muchas veces a dimensionar. Pero sube el precio del trigo, sube el precio de los combustibles a partir de la escasez que hay en aquellos países como Ucrania o como la propia Rusia, y eso nos trae aparejado también a nosotros una suba en los precios internacionales y por ende también en los precios de exportación, lo que termina repercutiendo también en la mesa de los argentinos con el precio del trigo o a veces en el combustible. Bueno, una serie de factores multicausales que hay que abordar sin lugar a duda con premura, y también decir que la inflación está siendo un problema de la economía mundial. Lo habrán visto ustedes, España tuvo 3% de inflación en marzo, Estados Unidos está teniendo 5 veces más inflación de lo normal. Por supuesto que no son los niveles de inflación de la mesa de los argentinos, pero sin lugar a dudas hay que abordarlo también evaluando el contexto internacional.